Buenos días, tardes o noches, una vez más. Bienvenidos a Estudiante Peruano. En esta ocasión veremos un poco más sobre nuestra cultura, principalmente a nuestra identidad cultural y la de los demás peruanos. También veremos sobre la globalización cultural y cómo a esta la podemos aplicar alrededor del mundo. Además, veremos nuestros patrimonios culturales y por qué estos son tan importantes y enriquecen de una manera extraordinaria a todo nuestro país. Mi nombre es Mariana Bramo, soy la coordinadora de la Cinemateca Nacional del Inca. Hoy nos encontramos en uno de sus depósitos donde se encuentran preservadas las películas que hacen a nuestra historia nacional. El rol fundamental de la Cinemateca es la identidad y todo lo que tiene que ver con la memoria cultural de nuestro país, y es el servicio a la sociedad de dar cuenta de lo que el pasado, el presente y lo que está por venir se preserva en esta institución. Lo que nosotros realizamos en la Cinemateca del Instituto, específicamente en el área técnica, es la revisión del material fílmico que se encuentra conservado en el acervo del Instituto. Se hace una inspección técnica que se realiza en una planilla. Esa planilla se carga y ahí vamos especificando los daños que puede llegar a tener la película, si tiene alguna degradación, si está en óptimas condiciones, y se hace ese tipo de relevamiento. Eso después es catalogado, es inventariado para llevar un control de las películas. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que hemos recibido de nuestros antepasados, los conocimientos de estos acumulados a lo largo de toda su historia. Es el testimonio de sus vidas, su forma de entender el mundo, sus creencias, la manera en la que se relacionaron con el ambiente y el contexto en el que vivieron. Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad de nuestras culturas. Entonces, ¿existe una diferencia entre patrimonio cultural y natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que nos ha dado la naturaleza. ¿Cómo se divide el patrimonio cultural? Se divide en patrimonio cultural inmaterial, que está formado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros que aún siguen vigentes y son significativos para las comunidades que las practican. Y el patrimonio cultural material está conformado por todos los bienes que podemos sentir por el tacto, como las iglesias, las pinturas, las edificaciones coloniales, huacas, esculturas y mucho más. A su vez, el patrimonio cultural material se divide en patrimonio cultural mueble, que son todos los bienes culturales que pueden trasladarse o moverse de un lugar a otro, como por ejemplo, las pinturas, cerámica, textiles, monedas, libros y mobiliario. El patrimonio cultural inmueble, que vienen a ser los bienes que no pueden ser transportados o movilizados, como las casonas, las plazas, cementerios, los caminos, muros, cuevas, entre otros. Según el periodo en el que fue creado este patrimonio, se puede clasificar en patrimonio prehispánico o arqueológico, donde se encuentran los bienes, muebles e inmuebles que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, y patrimonio histórico, donde se encuentran los bienes que se crearon tras la llegada de los españoles, ya sea en la época colonial o republicana. El patrimonio cultural de la nación es el patrimonio de todos los peruanos, de los peruanos de hoy y del futuro. La globalización cultural hace referencia a la unificación de prácticas. Esto quiere decir compartir valores, tradiciones e iconos. En el sentido más restrictivo del concepto, se podría hablar solo de música, cine, literatura y arte. Sin embargo, puede extenderse más allá, y es que aquí también entra el consumo de los mismos medios de comunicación en diferentes países e incluso el acceso a las mismas marcas comerciales. Hay que destacar aquí el papel del idioma inglés como hilo conductor,
que actúa como lengua franca. Por poner un ejemplo, el semanario Der Spiegel de Alemania tiene una versión en inglés, igual que el diario El País de España. Gracias a esto es posible que personas de otras muchas partes del mundo puedan consultar estas noticias y ver un punto de vista diferente sobre varios temas. Lo mismo sucede con el cine y la literatura. Hay una gran variedad de libros y películas en inglés que van mucho más allá de las fronteras de sus países de origen. Ventajas y desventajas de la globalización cultural. Entre las ventajas de la globalización cultural podemos destacar que permite a las personas aprender sobre las distintas idiosincrasias y cosmovisiones del mundo. Esto debería tener como consecuencia un mayor respeto a la diversidad. La globalización cultural permite que una persona nacida en Europa, por ejemplo, pueda entender e incluso empatizar con la forma de ver el mundo en los países asiáticos. Sin embargo, como contraparte, la globalización cultural puede tener como consecuencia la pérdida de ciertas costumbres locales. Puede ser, por ejemplo, que ciertas prácticas sean desplazadas por otras del extranjero. Lo anterior suele señalarse, por ejemplo, cuando comienzan a celebrarse ciertas fechas como Halloween en algunos países donde antes no existía dicha tradición. Así, el Día de las Brujas podría restarle protagonismo a alguna festividad local que tiene lugar también a finales de octubre. En todo caso, el intercambio cultural nos debería permitir mirar el mundo desde la diversidad y con una mayor apertura de mente. Sin embargo, esto en algunas circunstancias entra en conflicto con la identidad local. Globalización cultural y comercio. La globalización cultural está muy relacionada, como hemos mencionado anteriormente, con el mayor intercambio comercial. De igual modo, está vinculada con el flujo de inversiones a nivel internacional. En este punto, debemos notar que la expansión de empresas multinacionales puede tener como consecuencia la difusión de ciertas prácticas culturales. Por ejemplo, imaginemos que una franquicia de cafeterías busca ingresar a un país donde no existe la tradición de tomar café. Entonces, deberá enfrentar el reto de incentivar el consumo de ese producto, o puede optar por ofrecer una carta que se adapte a la demanda local. Si elige lo primero, con una campaña de publicidad exitosa, el consumo de café en el país se podría ganar aceptación con el paso del tiempo. Los videos estuvieron bastante interesantes, la verdad. También hemos aprendido bastante de ellos. Vimos cómo nuestra identidad cultural logra ser preservada. También cómo la globalización cultural logra enriquecer nuevas culturas y también cambia aspectos de estas o incluso añade nuevos, enriqueciéndolas aún más. Y sobre todo nuestros patrimonios culturales. Todos estos tienen un fragmento de nuestra historia. Todos estos conforman a nuestra propia cultura y nuestra nación. Todo esto también nos conforma a nosotros quienes somos ciudadanos peruanos. Además, tenemos unos cuantos reporteros por la zona. Seguramente ya han hecho unas cuantas preguntas interesantes. Veamos qué tal les ha ido. Aquí en vivo seguimos para el noticiero. Estamos con la señora Marina Guevara. Muy buenas tardes, señora Marina. Muy buenas tardes. Le quisiera hacer una única pregunta. Para usted, ¿la globalización cultural es necesaria? Claro que es muy necesaria porque hay muchos países que tenemos diferentes culturas, pero sería bueno que también tengamos como personas profundizar toda la cultura de diferentes países para poder que nosotros también seamos iguales, aprendiendo cultura mucho más, a abarcar a las culturas que pueden haber en diferentes países. Es muy necesario. Muchas gracias por sus comentarios. Lo tendremos en cuenta. Ya, Juan, gracias. Continuando con las entrevistas, estamos con el profesor Augusto Aguirre. Muy buenas tardes, profesor. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Su familia o usted mismo preserva su identidad cultural? Buenas tardes. Sí, seguimos preservando la identidad cultural de mi familia y de mi parte, ya que somos costeños, ¿no? Somos de Lima, entonces se sigue la tradición de ir a ver al Señor de los Milagros, de escuchar la marinera limeña, de ir a las visitas al centro de Lima, al Girón de la Unión, a Barranco, al mismo Chorrillos, a las playas. Entonces seguimos con la entidad cultural desde hace años atrás, ¿no?
Muchas gracias por todas sus palabras. Lo tendremos en cuenta. Continuando de aquí para el reportaje, estamos con Cristian Casapía. Buenas noches, señor Casapía. Quisiera hacerle una única pregunta. ¿Usted Claro. conoce la importancia de nuestros patrimonios culturales? Claro, es muy importante porque eso hace que la economía de cada región donde se encuentra, por ejemplo, Machu Picchu, crezca, ¿no? Por ejemplo, en economía, los ingresos por los hoteles, por los menús, por el transporte y varios factores, ¿no? Eso que hace que crezca la región y crezca también el turismo y se da a conocer a nivel mundial nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias por su respuesta, la tendremos en cuenta. Gracias. Y continuando con el reportaje, estamos con... Jorge Samuel Torres Bedregal. Muy buenas noches. Quisiera hacerle una única pregunta. ¿Usted cree que debemos preservar nuestra diversidad cultural? Claro que sí, la diversidad cultural es patrimonio de nuestro país, que debe ser, es un país plurinacional, o sea, con muchas naciones y muchas culturas. Muchas gracias, tendremos su respuesta en cuenta. Un saludito para todo el salón de Quinto B. Un saludo muy especial para todos los alumnos del quinto B del Colegio Niño Jesús de Prada. Vamos adelante, muchachos, cuídense.